Mambembe. Lo marginal y lo ordinario. Mambembe, el arte y la cultura desde la calle. Mambembe. El arte y la cultura, vistos desde abajo, desde la calle. Porque el arte y la cultura lo haces tú, lo hacemos todos. Hola, ¿qué tal a todos aquí en El Filo del Agua? Bueno, hoy vamos a tocar un tema muy ad hoc con lo de Siria que comentaba hace rato Héctor, y es sobre, bueno, ese asunto de las migraciones, cómo se ponen como muy rabiosos algunos sectores de las poblaciones europeas ante la migración que llega por esta necesidad de escapar. Igual los norteamericanos, cómo se ponen bueno, básicamente cómo se pone el norte contra el sur en esta idea de las migraciones, ¿no? Y es curioso porque, o sea, quien se ponga a analizar un poquito, ni siquiera mucho sobre la historia de la humanidad, es una historia basada en la migración, ¿no? O sea, de hecho toda especie, grandes cantidades de especies animales, pues, también están basadas en la migración, y no es más que el movimiento de una especie, un grupo, de un sitio a otro por mejores condiciones, ¿no? Pero también las migraciones casi siempre han ocasionado, sobre todo cuando son masivas, ¿no? This is a demonstration of Ustream Sí. producer. Todo lo que pasó en Medio Oriente, luego cuando migraron masivamente haciendo la guerra los mongoles, los propios griegos, su expansión, el Islam, en fin, sí ha sido siempre una bronca porque parte del lío es la distribución del ingreso, ¿no? Los recursos se concentran en un lugar y entonces pues, hay que ir por ellos. Sí, fíjate que Galeano planteaba de que era irremediable la migración del sur al norte, pues porque básicamente el norte se ha dedicado a saquear el sur, ¿no? Y cuando lo saquea, pues sí, es irremediable que van a venir por lo que les quitas, o sea, puede ser en 10, 20, 200 años, pero las condiciones en las que se quedan en el sur son insustentables e insostenibles, ¿no? O sea, llegan a ser pobrezas estructurales, ¿no? Y más en las últimas décadas que las políticas neoliberales han concentrado el ingreso. O sea, se pasó de un mundo en el que se supone que cada nación quería autodesarrollarse y generar su riqueza, a un mundo en el que a todos se nos condenó a ser Demonstration of consumidores, Ustream dar producer. servicios, y toda la riqueza se concentra en los países ricos. Pues la gente tiende a migrar para allá. Si aquí nos pudiéramos desarrollar, pues quién diablos quiere andar yendo, más que de paseo, sí, ¿no? Pero a vivir, no. Sí, de hecho nunca es... O sea, sí hay gente que tiene como ese impulso romántico de moverse, desplazarse y conocer, pero la mayoría de la gente pues tiende a hacerlo como último recurso, ¿no? O sea, la gente luego no quiere dejar donde enterraron a sus muertos, que luego es lo que llaman como patria, ¿no? La O sea, raíz, de la origen. raíz. Fíjate que más o menos se calcula que la primera migración habrá sido hace 1.7 millones de años, del África. Cuando salimos del Oriente Africano. Ajá, hacia Europa y Asia, ¿no? Sería como la primera gran migración, en la que, pues, entre mejores condiciones, correteando grandes mamíferos, o sea, se especula, las razones pueden haber sido diversas, pero se mueven hacia tierras, bueno, también el crecimiento de la población obliga siempre a moverse, ¿no? Quizás la segunda se plantea que fue 700 millones años, 700 1000 años, ¿no? 1000 años, ajá, exactamente. Y ya fue, digamos, a poblar toda Europa, y de ahí la siguiente significativa sería cuando se habla de que llegan a América, ese asunto del estrecho de Bering, que se plantea de que correteando mamíferos llegan a América, que se llama América, a lo que se llama América, pero digamos que eso es como una primera parte, ¿no?, de la migración. Luego se plantea que habría una segunda migración, un segundo tipo de migración, que sería cuando se pasa del campo a la ciudad, ¿no? Para que eso pase, primero tuvo que haberse establecido grandes poblaciones, gracias a la agricultura, le llaman la revolución
agrícola. O sea, primero la revolución industrial, agrícola, como dices, y luego la revolución industrial también, algo parecido, ¿no? Entonces provoca una gran migración que se van de los campos hacia las ciudades porque otra vez ahí está el recurso, ¿no? Y luego vendría este asunto de lo que comentábamos, de que se migra de un país a otro, de una frontera a otra, básicamente por la esperanza de mayor de un mejor modo de vida. Aparte hay muchos motivos, uno es el económico, otro es el de seguridad. O sea, por ejemplo, en los 70, 60, 70 en las dictaduras de América Latina, la migración del sur hacia el norte fue generosa, fue grande por huir de esos estados. De las dictaduras. Ajá. Y ahora nos está pasando que de Centroamérica migra mucha gente hacia el norte o hacia acá, o pasa por aquí, no solo por pobreza, sino por esta otra razón que decías, pero ahora la inseguridad es por el narcotráfico y las bandas. Entonces, la gente que tiene un poquito de posibilidades económicas, aunque sean las mínimas para moverse tantito, se sale de Nicaragua, de El Salvador, de Honduras, porque esto de la Mara Salvatrucha y pandillas semejantes traen pero asolada a la gente. Me contaba una amiga chiapaneca que andaban tratando médicos a su mamá, entonces pasaban a Guatemala. Dice que les cobraban derecho de piso hasta la señora que vende los dulces en la puerta de su casa. O sea, a ese nivel está también la delincuencia. Fíjate que queda como borrar más la parte cultural, o sea, que está tan arraigado el tema, digamos, en la cultura judía, concretamente judio-cristiana, pues esa parte del éxodo, ¿no? Bueno, primero la expulsión del paraíso tendría que ser como una migración de un lugar mejor a un lugar peor, ¿no? Después se plantea ese asunto de que se construyen las ciudades. Ese asunto de la Torre de Babel vuelve a ser una nueva metáfora de las migraciones cuando las poblaciones se separan en diversas direcciones, afrontar diversos procesos, retos, como se quiera llamar. Y el más claro es la migración que sería el éxodo. O sea, digamos, la migración es cuando una serie de individuos se moviliza, ¿no? Y el éxodo se entiende cuando es un pueblo completo, ¿no? Entonces, ahorita lo que está pasando en Siria realmente es un éxodo, ¿no? O sea, hablamos de una población que se está moviendo completamente, escapando de esas condiciones, pues como de guerra, ¿no? Semejantes a las del narcotráfico en algunos momentos de aquí, ¿no? Pues sí, vivimos una guerra, nada más que aquí no le quieren llamar guerra porque hay un cierto prurito con eso, pero y también por eso las oleadas de gente del norte hacia el Distrito Federal y de todo el país hacia los Estados Unidos. Sí. Entonces esa historia de que Moisés conduce a su pueblo hacia una tierra prometida a la cual nunca se entiende si llegan o no, que es como un rollo Bueno, pues ellos dicen que ya llegaron a Palestina, ¿no? Pero se equivocaron un poco porque la tierra prometida originalmente pues era Babilonia. Bueno, era lo que es ¿cómo se llama esto que está entre los dos ríos? ¿Cómo se llama? Mesopotamia. Sí, otra historia que se basa en la migración como fundación es igual, hablábamos afuera del aire del pueblo del continente o subcontinente de la India, en el que se dice que vienen del norte, los sánscritos, y se van estabilizando del norte poco a poco hacia el sur y van poblando la India. Aparte de que hubiera oleadas de sur a norte o que llegaran de África, ellos plantean que hay un pueblo como ligero, como especial, como iluminado, como llamado a esa migración, y van poblando del norte y que son ese pueblo sánscrito, ¿no? Pero bueno, es que alguna vez una temporada me dio más curiosidad ese tema, pero se me hizo muy complejo porque resulta eso que dices, pero luego estos cuates se van y son los arios que luego van y pueblan Europa y luego esos se vuelven güeros y esos arios odian a los de este lado de la India y todo eso. Es una cosa así como compleja, creo que no está suficientemente estudiado. No, es que, bueno, supongo que allá sí, pero llega poco acá porque
igual comentamos fuera del aire que luego las referencias que tenemos de gente que estudia esos temas, pues también se queda, es que es demasiado complejo y diverso, aplastante, porque, o sea, se plantea incluso hasta un rayo esotérico de que ellos están en la escritura, ellos tienen una serie de conocimientos, pero nunca se dice dónde las quieren, ¿no? Entonces se presta a mucha mitología, a una riqueza cultural y a una serie de fantasías, ¿no? Y son desgraciadamente poco historiográficos la mayoría de los pueblos. Este rollo de hacer historia y de hacer historiografía es tan nuevo que algunas corrientes, algunos opinadores dicen que casi el inventor de la historia moderna, como la conocemos como hacer historia, pues es Marx. O sea, estamos hablando del siglo XIX. Eso no quiere decir que no hubiera historiadores mucho tiempo antes. Lo que ocurre es que en otros pueblos, que no son los europeos o los occidentales, no han tenido tanto esta obsesión como estar narrando el origen y estar guardando la historia y qué nos ha ido pasando en el camino. Pues lo que iba a decir Héctor era que yo también iba a tocar. Habíamos grabado lo que estábamos hablando del aire, creo que estaba bastante divertido. Fíjate que otro pueblo, o sea, digamos, uno de nuestras ideas de fundación de lo que hoy somos, pasa por ahí, que sería el pueblo mexica, que viene en un gran éxodo del Aztlán, llega a la Ciudad de México, bueno, lo que conocemos como Ciudad de México, y una serie de asuntos que incluso son como de debate, ¿no? Ese asunto de lo padre. Bueno, Karina sabe mucho más de eso porque es sí, es un poco fanática de las culturas precolombinas, de las culturas precolombinas. No le gusta que le digan hippies o hippiteca porque se siente aludida mal plan, pero sí hay como cierto debate sobre esos símbolos que buscaban, si el águila, la serpiente, el nopal, en qué condiciones. This is a demonstration of Ustream Producer. Pero es que no sé yo lo que estás diciendo. Sí, dice Karina que la águila no puede estar devorando a la serpiente porque la serpiente era símbolo de sabiduría y también de tierra. O sea, la cautrica de su falda de serpientes implica que es la madre tierra, la madre de todos, ¿no? ¿Y entonces qué estaba haciendo el águila con la serpiente? ¿Estaban platicando? Pues básicamente, ¿no? Y no hay serpiente, ¿no? O sea, la serpiente... No es serpiente, o sea, ese es un agregado occidental después de la conquista. Sí, y judeocristiano, ¿no? De que la serpiente es el mal. Al que se le teme, se le odia y todo exactamente. Eso. Ahí sí hay que comérselo. El escudo mexica era rayos azul con rojo. El escudo mexica era rayos azul con rojo, dice Karina, siendo como un traductor, bueno, regresando. Pero fíjate, o sea... Eres un poco lento. Es que se habla en... No voy a poner ya el micrófono porque sí necesitamos que se aplique Karina. Pero bueno, ya no va a querer decir nada, ya dije todo. Bueno, regresando acércate un poquito a Karina. Regresando a ese asunto, o sea, también nuestra historia, la parte de, digamos, precolombina o nativa, pues nuestra formación es de que venimos de una migración. Entonces, curiosamente, somos como producto de choque de dos migraciones, ¿no? La cultura judeo-cristiana que plantea esa migración hacia la Tierra Prometida, que para muchos era el nuevo continente, y pero asunto de... Creo que alegábamos Karina y yo, no sé si coincidíamos o me confundí yo, de que está así como medio tramposón y demasiado casual el hecho de que la migración o la supuesta migración de los mexicas era tan parecida al éxodo que se plantea en la Biblia. Bueno, básicamente en el hecho de que el Tlacaele es uno de los gobernantes aztecas, en teoría se dice que reescribió la historia y se plantea que esta llegada de los mexicas o antes aztecas él sería como el inventor del origen, digamos, noble. O sea, no eran unos porteceros que llegaron ahí sin nada de revistas, sino que eran un pueblo con cultura que emigraron y llegaron a conquistar valientemente. Que esa es la versión de ellos, ¿no? Sí. Que a nosotros nos gusta mucho porque pues, nos da como cierto sentido bonito al origen de la parte mexicana o la parte indígena que tenemos en pues también país. Si uno plantea el éxodo que se cree o se piensa que se hubo de un pueblo de Egipto
huyendo de los faraones, pues también se les da ya un estatus celestial, ¿no? Igual acá, ¿no? Pasan Además fue por orden de Dios, háganse de ahí, chavos, porque ya no quiero que estén de esclavos. En ambos casos, y decía Héctor que lo curioso era que en ambos casos era muy semejante este éxodo en la búsqueda de la tierra prometida, pero vamos, era como un poco la intención de la sección de ahora, era ese asunto de que somos animales migrantes y que, o sea, las fronteras no lo pueden detener, ¿no? O sea, no... Y históricamente... Son un invento pero muy reciente, las fronteras, que es una cosa que tiene de la antigüedad, serán que 2500 años o 2000 años para acá, y la humanidad tiene cuando menos 10.000 años de saber escribir y muchos más de antigüedad. No existían las fronteras como existen ahora, estas limitaciones, y las fronteras modernas tienen apenas, pues, 4 siglos, 3 siglos, cuando mucho. No, incluso hay fronteras en Europa que tienen menos de 20 años. Aparte, o sea, que son nuevecitas, ¿no? O sea, que un día resulta que tu casa está entre dos países, ¿no? O sea, de pronto, ¿no? Sí, o que existe con una nacionalidad. Hay una película muy padre que a veces hemos comentado tú y yo, se llama Underground, que es una región en lo que era Yugoslavia, y en la vida de una sola persona, este cuate tuvo 3 países, tuvo 3 nacionalidades, porque iban pasando cosas, y ahora somos esta cosa, y ahora somos esta otra, y ahora esta otra. Y seguía siendo el mismo pueblo, la misma comunidad, la misma cultura, nada más que con nombres diferentes, una cosa absolutamente artificiosa. Sí, bueno... Regresemos a las es que iba a cerrar con Galeano que planteaba en una entrevista que le hicieron hace pocos antes de su fallecimiento, un año quizá, hablando sobre las migraciones que había muy fuertes a España, y él comentaba, no, pues es que seamos, dice que no le gustaba citarse a sí mismo, pero sacó su libro y empezó a leerse, ¿no? Sí, pero ustedes disculpen porque es un acto patético, pero no cedo a la tentación, y planteaba de que si el mundo que pudo haber sido, ¿no? Entonces dice que si Cristóbal Colón no hubiera descubierto América, porque no tenía visa ni pasaporte, ¿no? O sea, ese asunto de que el mundo ha cambiado tanto, lo que hoy está prohibido tiene poquísimo tiempo, ¿no? Ahora, los pueblos, creo que en general, sobre todo en las últimas décadas, que sería lo que nos queda más cerca, y tal vez que tengamos más información y entendamos un poco mejor, son reticentes a las migraciones, porque la gente que migra viene en condiciones muy difíciles y está dispuesta a trabajar por menos salario, en condiciones más adversas, porque vienes a sobrevivir, y el que está ahí en casa está tratando de mejorar su condición. Entonces son perspectivas totalmente distintas, y la gente tiende a sentirse incómoda con esas migraciones. Tú al principio decías que los europeos, pero aquí en México lo vemos. Sí, claro. Cuando yo era niño, no veías un negro o un afroamericano que para utilizar el cliché de moda, en ningún lado. Era extraordinario. Yo era seguido a veces en las calles de México, tanto unos que se ven como turistas, o que están esperando a que los coyotes los pasen ya a los Estados Unidos, y otros que se ve que son centroamericanos, que vienen en condiciones de económicas muy fregadas, muy paupérrimas, y que están pidiendo en los cruces de las calles pues dinero o comida. Incluso ni siquiera están pidiendo solamente dinero, dicen que les des algo de comer o algún dinero, y la gente se siente un poco incómoda porque te sientes invadido y sientes el peligro de que vengan alguien, que en México es difícil, bueno, pero que sea todavía más pobre que nosotros y nos venga a quitar hasta los trabajos jodidos que tenemos. Fíjate que de las migraciones que hay, pues está la externa y está la interna, ¿no? Y también la interna somos pues perros, ¿no? O sea, no nos gusta que migraciones de otros sectores del país. Por ejemplo, es muy común que Oaxaca migre con mucha fuerza hacia el Estado de México. Por ejemplo, Nesa, muchos creemos que es realmente una extensión de Oaxaca, o que Catepec es una extensión de Hidalgo. Es el municipio 501, ¿no? Es 501, ¿no? Y hay gente que platicas con ella y te dice, no, pues es que no le quiero rentar a un oaxaqueño porque le rentas a uno y llegan 15. O sea, tienen como demasiadas
aniversación hacia Sí, hasta hacia- se dice que los oaxaqueños son los chinos de México, ¿no? Ajá, O y sea, que llega un oaxaqueño y se empieza a poblar de oaxaqueños. entonces nos sale lo racista, clasista, Xenófobo, ¿no? xenófobo. O sea, el temor, el Y- pánico a los extranjeros, a los diferentes. Y el problema, como decía, o sea, dinero lo hay, o sea, en los países de origen hay dinero para que para que la gente no tenga porque son migrantes. El problema es una mala distribución, una sobreexplotación, un empobrecimiento sistemático que al que hemos llegado, que te obliga a moverte. O sea, entiendo que una migración por alguna cuestión natural, como un terremoto, tsunami, volcán, incluso a la gente abre puertas, ¿no? De manera muy Sí, emotiva, ¿no? Pero cuando planteas una migración por Crónica. pobreza, pues la gente sí tiende a querer poner doble candado a su casa, como ese infame Donald Trump, que también plantea ese asunto, ¿no? De que los pobres van ahí a peligrar el status quo de la gente que tiene. Y mira, es muy malo lo que dice este tipo, es un racista, es un grosero, etcétera. Pero también, o sea, en parte es cierto, porque ¿qué llevan los pobres a un país? Pues su capacidad de trabajo y su pobreza, su necesidad de cosas, ¿no? Y su cultura. Se abaratan la mano de obra, Y ¿no? algo a lo que le tienen mucho miedo los norteamericanos es al poder de la cultura italiana, de la cultura china, de la cultura árabe, de la cultura latinoamericana, porque ellos son un país muy nuevo y no tienen esa potencia cultural que tienen otras civilizaciones más antiguas. Entonces sí les asusta y digo, está muy mal que haga ese tipo de esas cosas, pero tiene algo de sentido. El tema que nos estuvo comentando Karina, pues es el resultado de lo que tú estás diciéndonos de las migraciones, porque ¿por qué la gente se viene a ser trabajador doméstico, trabajadora doméstica a las ciudades? Pues porque en su tierra las oportunidades son muy limitadas o de plano nulas. Pues sí, nos acaban de decir que todavía tenemos 5 minutos, entonces... ¿Ah, sí? Ah, pues síguete. No, pues sigue No, iba a plantear pues, el asunto de hay una serie de cuestiones de cómo Estados Unidos es un pueblo de migrantes, ¿no? Entonces es muy paradójico, bueno, todo el mundo lo somos, ya lo venía explicando, pero vamos, Estados Unidos es como los últimos 200 años cuando realmente se pobla, se llena, domina el mundo, o pretende seguirlo dominando, y después cierra las puertas generando una bronca porque va, saquea poblaciones, digo, es un rollo de los imperios, y luego te cierra las puertas para poder escapar de lo que te está robando, ¿no? Entonces es muy paradójico, pues ese asunto de lo que dice Donald Trump es como fuera de contexto, ¿no? E incluso lo hace muy visceral, y yo tenía la esperanza de que lo que él decía era una táctica, digamos, de algunos personajes, algunos empresarios norteamericanos para polarizar hacia la derecha y poder hacer todos un poquito más a la derecha, ¿no? Pero, pues sí es, ¿no? Ajá, no, pero resulta que cada vez tiene más arrastre, ¿no? O sea, que tiene tanto arrastre que incluso ya sea él el personaje que pueda estar ocupando hasta la Casa Blanca, lo cual sería pues divertido, supongo. Pero bueno, en realidad no podría ser todo lo que dice, hay que Pues acordarnos no, que o sea, son palabras de político Ujú. para atraer opinión hacia ellos, pero es que los gringos sí están viviendo esa situación, porque ellos dicen, bueno, es que vienen y nos abaratan, eso dicen los Ujú. obreros, ¿no? Sí. Y la gente que tiene dinero dice, pues es que traen su cultura, su religión, su pobreza, su Virgen de Guadalupe, sus formas de comer. A los gringos les preocupa mucho que la segunda comida rápida más abundante que está dando en Estados Unidos son los tacos. Y ni siquiera son los tacos como aquí los conocemos. No, pero son tacos, ¿no? Igual la pizza de acá no se parece a la italiana. Uno de los problemas más importantes de la cultura norteamericana es que como tal no tiene una raíz cultural No muy tienen bien cultura. establecida, no tienen cultura, Son nuevos. porque arrasaron con toda su cultura y se quedaron solo con los migrantes, tanto ingleses como italianos, franceses, todos aquellos que empezaron a llegar a partir de 1700, 1800 y que fueron creciendo, pero como no tienen una cultura bien establecida, si solo han ido agarrando tradiciones de X o Y cultura, entonces que llegue una cultura con más fuerza, con más arraigo, Y estructura. con más historia. Bastaría pues es simplemente con que bastante- sea diferente, aparte de lo que está diciendo, para que asuste, porque también les preocupa
pues las costumbres de los asiáticos, ¿no? Y aquí lo vemos, en México tiene, no sé, 20 años cuando mucho, que empezaron a abundar. Lo tradicional era el cafecito de chinos, pero ahora las comidas rápidas, los restaurantes baratos y eso, hay muchos de comidas tanto vietnamitas como muy chinas. cantonés al asunto, pero Ajá. Está creciendo pues porque hay migración también hacia México y uno se pregunta, pues ¿cómo estarán que si viven en un país tan jodido como México? fíjate que hay otro tipo de migración que llaman la migración, digamos, la política ya medio la mencionamos, pero fíjate que es tan fuerte que cuando se da el golpe de estado de Pinochet y sale miles de personas y van huyendo, llegan a México, cuando se da el famoso no contra Pinochet y muchos regresan, muchos se quedaron, y cuando muchos regresan, pues llegaban allá y ya pedían el chile en la comida. Entonces no lo había. Entonces resulta que esa revolución se dio en los 90s, de que los restaurantes chilenos empezaron a tener que tener platillos mexicanos, porque además se ponía de moda, porque eran los que habían luchado, resistido, que tuvieron que huir. Entonces eran gente que tenían cierto prestigio social y que lograban regresar y venían con esas costumbres pues diferentes, de la comida hasta seguramente otras cosas. Sí, también planteaba Benedetti que aparte de todo, aparte de lo trágico de la gente que es exiliada, es de que él decía que después de 15 años, ¿no? Después de 15 años ya no puedes pertenecer a ningún lado, porque si regresas a tu tierra que fuiste expulsado por un imbécil en el gobierno, pues ya no puedes, ya no te sabe. Y eres un poco extranjero finalmente. Eres un poco extranjero y extrañas ambas tierras, ¿no? La que te acobijó en el exilio la extrañas en las noches de frío y en las noches de calor extrañas la otra. O sea que es un vacío, una vaciedad casi permanente, ¿no? Sí, y en eso estamos un poco todos. Pero quería comentarles una analogía que nos sucede a los trabajadores. Las plantas de trabajadores van envejeciendo y cuando llegan los nuevos, los jóvenes con mejor preparación, nos sentimos invadidos. Estos nos van a desplazar, ¿qué onda, no? Entonces es un poco eso que sucede por falta de planeación. Muchos han criticado los proyectos socialistas que querían planificarlo todo y a lo mejor había excesos y errores, pero sí necesitamos planificar porque este asunto desordenado y tonto al que nos ha llevado el neoliberalismo, pues se ha convertido en estos crímenes masivos y lo que está pasando con la migración ahorita es que se está convirtiendo en eso. Un crimen masivo obliga a la migración masiva que también lleva a muchos accidentes y problemas. Sí, pues si matas de hambre a la gente que le dejas, ¿no? Hay que buscar decididos hasta hallar el desenlace.